Hola a todos. Mi nombre es José Manuel Ignacio Cabrera Rosillo, matrícula 22002233, Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, módulo Derecho Procesal Penal, reto. ¿Cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la Reforma Constitucional Mexicana? Fecha 24 de noviembre de 2023. ¿A qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? Se refiere a que países menos desarrollados, o sea, a los que se les conoce como la periferia, influyeron a otros países a tomar la determinación de aceptar las propuestas de reformas expuestas. Dicha influencia fluyó ya sea hacia el centro o hacia la misma periferia de estos, con aspectos de propuestas en materia de justicia social penal. A este último concepto se le llama semiperiférico. El rol determinante que se manejó y aceptó fue un rol crucial en la difusión de las leyes, normas políticas relativas a la problemática observada en ese entonces y sujeta de tener un cambio sustancialmente favorable en materia de justicia penal. ¿Qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? A diferencia del código inquisitivo, el código acusatorio es un reflejo fiel de los cambios sustanciales que la justicia penal sufrió, y esto fue positivo, ya que con ello se dio un sentido garantista y al acusado se le privilegian sus derechos humanos irrenunciables. Además, se establecieron mecanismos alternativos de solución a las controversias presentadas. En el Código Acusatorio se tiene procesos penales orales y públicos como características notables de este sistema. A diferencia, en el Código Inquisitivo, es de resaltar que se tenía un papel especialmente protagónico en el juez, quien tomaba parte casi en todas las etapas del proceso, desde la fase de investigación preliminar hasta la etapa de juzgar y la de emitir un juicio con determinación de una pena. Un punto relevante del Código Inquisitorio es que toda la etapa era de carácter escrito y el proceso se llevaba prácticamente en secreto sin que las partes tuvieran conocimiento del avance del mismo procedimiento. Sin embargo, aun de que muchos países de Latinoamérica cambiaron sus códigos penales en las últimas décadas, la estructura era básicamente la misma, hasta que posteriormente se dio la reforma en materia penal, tema de este ejercicio. ¿Cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red activista y reformadores en América Latina? De manera general, estos entrepreneurs o activistas se dieron a la tarea de difundir en diversos países de Latinoamérica sobre la necesidad de realizar reformas en materia de justicia penal, mismas que fueron finalmente aceptadas y posteriormente se difundieron a otros países de Latinoamérica con la misma tendencia. Por lo tanto, este fue el caso de que muchos expertos en materia penal fueran los que implantaron mediante su labor de convencimiento a que dichos países se decidieran a realizar dichas reformas, con lo cual otros países le siguieron en su ejemplo. Así pues, se tuvo un efecto de cascada hacia otros países que no habían aceptado los cambios todavía, aquellos que ya habían sido realizados y aceptados en ciertos países. Se podría decir que este grupo de expertos activistas que participaron y detonaron esta serie de reformas no pertenecen a ningún grupo establecido, sino más bien fueron especialistas con una gran iniciativa e inventiva, quienes convencieron a los diferentes gobiernos de la necesidad de realizar las reformas penales respectivas. Y se habla que el modelo que propusieron es un nuevo modelo teórico utilizado, haciendo referencia de la periferia hacia el centro y también a la misma periferia. Para entonces, una serie de aspectos históricos en los países de Latinoamérica, los cuales reflejaban una serie de atrasos legales en la conformación de los códigos penales vigentes en esa época, esto analizado y puesto a la luz de la progresividad, demostró que la mayoría de esos códigos no cubrían, o cuando menos no asomaban a tener una modernidad, sobre todo centrándose en el ser humano. Esto fue el detonante para que diversos representantes de los gobiernos visualizaran y propusieran cambios sustanciales en los códigos penales. Un punto relevante de convencimiento fue que estos expertos argumentaron que este proceso de reforma estaba enfocado con una cobertura a nivel regional y que, además, ello representaba estar a la altura de sistemas penales tales como los de Alemania, Portugal e Italia. Esto, por supuesto, hizo que aquellos países aún escépticos hasta ese entonces aceptaran las reformas propuestas. Cierre. Opinión en la que indiques la relación entre el texto de Langer y la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal en México. Definitivamente, a mi juicio,
lo expuesto por Máximo Langer en su ensayo y la relación existente en relación a la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal en México, sí tiene especial injerencia, ya que los conceptos manejados en su texto y los resultados de la reforma penal realizada en el año 2008 coinciden de manera por demás significativa. Adicionando que los datos duros que maneja Langer en el sentido de que participaron 10 personas especialistas en el tema pertenecientes a México, las cuales fueron entrevistadas y que habían tenido conocimiento directo en el tema que nos ocupa. Como colofón, agregaré, desde mi muy particular punto de vista, que el nuevo sistema penal acusatorio establecido en México en el 2008 ha venido a fortalecer la característica de impartición de justicia en materia penal tan necesaria en nuestro país. Si bien es cierto que existen aún deficiencias en la aplicación de esta justicia, aún así, las características para este avance siguen en camino, mismo que falta todavía mucho trecho por recorrer y por consecuencia tienen la oportunidad de manifestarse con un verdadero espíritu de justicia social. Gracias y hasta la próxima.